Hola, mi nombre es Ignacio Porras y junto con mi compañero Guillermo Villamizar hablaremos hoy acerca de dos obras arquitectónicas, una del estilo barroco y otra del estilo contemporáneo. En ambas vamos a hablar acerca de cómo es el discurso arquitectónico a través del ornamento. Empezaremos con la obra barroca, pero antes de hablar sobre esta obra necesitamos saber qué es el barroco. El barroco es un movimiento que surgió a principios del siglo XVII y surgió específicamente en Italia gracias a la Iglesia Católica. Es importante para poder entender esta historia colocarlos en contexto sobre qué otras cosas o qué otros eventos estaban sucediendo en ese momento. Para este entonces hay un hombre que tiene un papel importantísimo en la creación del arte barroco o del movimiento barroco. Este hombre es Martín Lutero. Martín Lutero es un hombre que pertenecía a la Iglesia Católica. Sin embargo, estaba en desacuerdo con muchísimas de las cosas o con muchísima de la corrupción que había en esa iglesia. Así que decidió exponer todos sus motivos frente a la iglesia y decidió crear su propia religión, que bueno, era prácticamente el cristianismo, pero en su versión protestante o su versión de reforma. En vista de esto, la Iglesia Católica dice o se da cuenta de que está perdiendo muchos feligreses y decide crear una contrarreforma que vendría siendo la respuesta a la oposición de Martín Lutero. En esta contrarreforma, la iglesia lo que dice es que quiere como mostrar todas las ideas contrarias a lo que estaba diciendo Martín. Por ejemplo, Martín criticaba que las personas de la iglesia iban a la iglesia y como que le pedían mucho a los santos, como que veneraban a las imágenes, todas estas cosas que según él estaban muy mal. Entre otras de las cosas que criticaba era que las personas tenían que pagar precios muy altos para que los sacerdotes pudieran perdonarle sus pecados. En vista de todo esto, la iglesia crea un movimiento en respuesta al movimiento de Martín Lutero. Así que la iglesia decide hacer todo lo contrario. En vez de vivir una vida sobria como lo proponía Lutero, la iglesia pretende o busca mostrar tanto en el arte, en la arquitectura, cómo se exaltan la creatividad, la opulencia, lo magnífico, todas estas cosas que, bueno, básicamente son una oposición a todas estas tesis o teorías que proponía Lutero. Básicamente, el movimiento barroco busca exaltar las pasiones humanas, todo aquello que lo motiva, el dramatismo, las emociones y toda esta serie de características que son muy específicas del arte barroco. Otra de las cosas que caracteriza mucho el arte barroco es que buscaba quitar esa barrera que había entre la arquitectura, la pintura y la escultura. Buscan las pasiones humanas, todo aquello que lo motiva, el dramatismo, las emociones y toda esta serie de características que son muy específicas del arte barroco. Otra de las cosas que caracteriza mucho el arte barroco es que buscaba quitar esa barrera que había entre la arquitectura, la pintura y la escultura, buscando así que todo fuese unido en una sola pieza, ya que la arquitectura tenía por todos lados vistas de esculturas, las paredes estaban pintadas, los techos pintados. De hecho, se utilizaban las ilusiones ópticas para conseguir que en el techo pareciera un cielo con ángeles y todas estas cosas. Y bueno, básicamente era esto, buscar que todas las ramas del arte se unieran en una sola pieza. Otra de las características del barroco es que se le da muchísima prioridad a transmitir emociones, incluso más que a la estética o a la belleza como tal. Por ejemplo, si comparamos una escultura de la época clásica, se puede apreciar que son esculturas que tienen como más estética, normalmente parece que están posando, son más bonitas. Sin embargo, las esculturas del movimiento barroco son esculturas que tienen más movimiento, se ven las personas como la emoción, si están sufriendo, si están felices, se nota la emoción y transmiten muchísimo mejor esa emoción. Específicamente en arquitectura, el barroco se dedicaba a elaborar, al menos en Italia, principalmente las iglesias, mientras que en Francia se exaltaban mayormente los palacios. En la arquitectura barroca también se puede ver que se le da prioridad a las plantas en forma de óvalo, además de que todas las estructuras cuentan con muchísimas formas curvas, se ve el movimiento, muchísimo ornamento. De hecho, es muy difícil conseguir una pared que esté vacía, casi todo tiene ornamento, molduras de yeso, etc. Ya teniendo en cuenta lo que es el barroco, hablaremos específicamente del Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles, o también conocido como Castillo de Versalles, fue en algún momento residencia real
y actualmente es considerada como una de las obras arquitectónicas más importantes de toda Francia, siendo considerada un patrimonio de la humanidad según la UNESCO. El arquitecto que la construyó fue Louis Le Vau. Este arquitecto lo construyó durante el siglo XVII y lo construyó para el rey Luis XIV. Luego Luis XIV se lo pasó a su hijo Luis XV y Luis XV a Luis XVI. Durante cada uno de estos periodos de reinado, el castillo fue teniendo varias modificaciones que lo han llevado a ser tal como es ahora mismo. Para su construcción se emplearon materiales como lo son el mármol, la piedra, el cobre, la plata, el oro. Este arquitecto lo construyó durante el siglo XVII y lo construyó para el rey Luis XIV. Luego Luis XIV se lo pasó a su hijo Luis XV y Luis XV a Luis XVI. Durante cada uno de estos periodos de reinado, el castillo fue teniendo varias modificaciones que lo han llevado a ser tal como es ahora mismo. Para su construcción se emplearon materiales como lo son el mármol, la piedra, el cobre, la plata, el oro y los diamantes. Esto lo convierte en una obra arquitectónica, o por decirlo así, en una joya de la arquitectura francesa. Tal como se puede ver en estas imágenes, el Palacio de Versalles tiene una arquitectura bastante cargada del estilo barroco. Se puede ver la opulencia, el excesivo ornamento y las pinturas en los techos que caracterizan mucho este tipo de arquitectura. Un dato curioso es que la pintura del techo del Palacio de Versalles está inspirado en la historia de Hércules, precisamente en el momento en el que el dios Júpiter, que es su padre, lo exalta como un dios. En este orden de ideas yo le vengo a hablar sobre la arquitectura contemporánea, el cual es un conjunto de estilos arquitectónicos actuales, es decir, en los últimos 30 años. En esta arquitectura encontramos edificios que rompen con la arquitectura tradicional. Es importante no confundir este movimiento con la arquitectura moderna, un estilo que nació a principios del siglo XX, aunque comparten algunas características como el uso de líneas limpias, del vidrio o un diseño minimalista en los edificios. Difieren en la tecnología, mucho más avanzada e integrada en la arquitectura contemporánea, en donde se apuesta muchísimo más a la arquitectura sostenible. Ahora bien, para conocer un poquito más sobre esta obra es importante conocer a su diseñador, el cual fue el arquitecto Louis Kahn, el cual en el siglo XX fue uno de los mayores exponentes de la arquitectura contemporánea, ya que a sus edificios monumentales y atemporales les incorporaba una construcción reflexiva de los espacios, tal y como él mismo definía su trabajo. Sus principales vías eran los materiales y la luz, a través de la simpleza y pulcritud del hormigón. Por otro lado, en el interior de sus edificaciones se manejaba muy bien el aporte de la luz, ya que brindaba un enfoque dramático que buscaba transmitir el alma y voluntad de los materiales. La Fischer House. La Fischer House fue diseñada y construida entre los años 1960 a 1967. El diseñador Louis Kahn quiso diseñar o crear una estructura que se mezclara muy bien con su entorno. Es por esto que entre sus principales materiales se encuentran la piedra y la madera de cedro. El diseño de la casa se forma a partir de dos prismas cúbicos que se interceptan por una de sus aristas, siendo uno de estos más rectangular que el otro. Esto se hizo con la función de que cada cubo albergara partes diferentes de la casa, es decir, un cubo contendría todas las áreas públicas de la casa como la sala, la cocina, el comedor, y el otro cubo contendría todas las áreas privadas de la casa como lo vendrían siendo las habitaciones y los baños. La casa se orienta principalmente hacia el lado norte, ya que en esta área se encuentra el área pública donde se establece la sala, la cual tiene por su ubicación una visual directa hacia el río, a través de una ventana elaborada en esquina que incorpora un mueble hecho a la medida. Ahora bien, como dato importante, es importante resaltar que el arquitecto, para tener un mejor manejo de la luz dentro de la casa, realizó las ventanas retraídas hacia adentro, para que de esta manera se pudiera generar mayor comodidad de la luz dentro de la vivienda. Un dato importante también es que gracias a estos espacios que se generaron a partir de estas retracciones, se pudieron incorporar muebles, dados los espacios que se daban entre ventana y ventana.